Al principio, no le di importancia. Mi vecino se paraba a charlar conmigo, con la correa en la mano, y yo vislumbraba el cierre metálico que colgaba de su barriga. Supuse que llevaba ropa de mascota, o que quizá era el resultado de algún procedimiento veterinario complicado, pero cuanto más charlábamos y más veía esa cremallera misteriosa, más me daba cuenta de que era inusual. Estaba claramente incrustada en la piel del perro. Me llamaba la atención cada vez que charlábamos, hasta que un día, finalmente, decidí preguntarle. Dime, ¿para qué sirve esa cremallera que tiene el pequeño en la barriga? Ah, eso. Es una larga historia, no quiero aburrirte. No tengo nada más que tiempo, me pregunté si ella podía ver las gotas de sudor que se formaban sobre mi frente. En realidad no es nada, solo una medida de seguridad. Y eso fue todo. Se rió un poco, sin darme muchas explicaciones. Pensándolo bien, sus respuestas fueron francamente vagas y evasivas. Se dio cuenta de mi curiosidad, así que ¿por qué no me lo contaba? ¿Y qué quería decir exactamente con medida de seguridad? Aunque nuestra conversación fue infructuosa, no insistí más. Pasaron días, semanas, meses. De vez en cuando veía la extraña característica estética del perro, pero siempre la ignoraba, sabiendo que solo me atormentaría si insistía en ella. Aún así, la idea me rondaba la cabeza. No fue hasta que pasaron unos meses que finalmente me atreví a rascarlo. Estaba arrancando la maleza de mi cerca cuando miré hacia la casa de mi vecino y vi al perro tirado en el porche trasero. Un gato callejero pasaba por allí, como solía pasar en nuestro vecindario. Sin siquiera un gruñido de advertencia ni una postura maliciosa, el perro trotó hacia el gato y lo devoró, con el sonido de dientes afilados al chocar con el hueso. El gato chilló de dolor hasta que murió. En un instante, todo su cuerpo fue devorado. Estaba en shock. Los gritos del gato alertaron a mi vecina. Salió corriendo, agarró al perro por el collar y lo metió en la casa. A través de la puerta corrediza, era difícil distinguirlo, pero juro que le bajó la cremallera y metió la mano, aparentemente ajustándole un órgano. No se inmutó, ni un poquito. Tras sacarle el brazo, el perro cayó al suelo, muerto como un clavo, por lo que parecía. Luego lo sacó y lo colocó de nuevo en el porche, acomodándolo para dormir antes de subirse al coche y marcharse. Este lapso de 5 minutos de información visual fue diferente a todo lo que había presenciado. Palabras como horripilante, extraño y horroroso son demasiado blandas para describir lo que vi. Me sentí profundamente consternado. Tras el susto, salté la valla y me acerqué al cadáver del perro. Le palpé el cuello, frío al tacto, sin pulso. Miré la parte inferior, y allí estaba. Esa maldita cremallera en todo su misterioso esplendor. Sentí lástima por el perro que se moría, pero tenía que saber para qué servía esa maldita cosa. Necesitaba una explicación no solo para el comportamiento extraño del perro, sino también para el de mi vecino. Abrí lentamente la cremallera del vientre del perro, calmando mi curiosidad con el satisfactorio sonido del metal deslizándose sobre el metal. Extendí las manos por ambos lados de la abertura y miré dentro, descubriendo el funcionamiento interno del animal. Lo que vi fue absolutamente asombroso. El perro de mi vecino era animatrónico. Tenía cables, engranajes, un tanque donde debería estar su estómago. Todo el asunto. No tenía sentido, pero ahí estaba, mirándome fijamente desde detrás de la cremallera. Tras volver a casa corriendo, en estado de shock, decidí que lo mejor sería llamar a control de animales. Podría decirles que el perro de mi vecino se había metido en mi jardín y estaba atacando a los gatos del vecindario. Aparecerían, examinarían el cadáver robótico y luego actuarían. Sabía que no había un protocolo para ese tipo de cosas, pero supuse que podrían encargarse del asunto y contactar a las personas adecuadas, ya fuera la policía, el gobierno o el National Enquirer. Mientras se resolviera este extraño problema, podría dormir tranquilo, sabiendo que el extraño perro robot de mi vecino no andaría por ahí comiendo lo que quisiera. Simple, ¿verdad? No. Nada más lejos de la realidad. Control Animal tardó un poco en llegar. Para cuando llegaron, mi vecina ya había llegado a casa y se había deshecho de las pruebas, escondiendo al perro en algún lugar de su casa. El agente de control animal se disculpó por el malentendido y se fue, dejando a mi vecina en su porche, mirándome fijamente. Al parecer, la privacidad no significaba nada para las autoridades locales. Menuda suerte. Los días siguientes fueron diferentes.
El perro de mi vecino había cobrado vida, sin duda reactivado por su amo. Caminaban como siempre por la calle sin salida, pero no se detenían a charlar. Al fin y al cabo, conocía su secreto. Ya no era un vecino amable con quien conversar. ¡Ay, no! Era un enemigo, un peligro para el peculiar estilo de vida de esta mujer. Aunque no pretendiera hacerle daño ni a ella ni a su extraña elección de mascota, ella no parecía verlo así. Siguió ignorándome durante casi un mes y medio antes de volver a hablarme por fin en uno de sus paseos diarios. Hola. Hola. ¿Todo bien? Genial. Voy a hacer una barbacoa el sábado al mediodía. Serás más que bienvenido. Qué raro. No nos dirigimos la palabra durante más de un mes, y ahora de repente me invitaban. Quizás era su forma de tenderme una rama de olivo, su forma de decirme, sin resentimientos. Sí, claro. Puedo ir. Suena bien. Genial. Te añadiré a la lista. Mientras se alejaba, sentí la necesidad de disculparme, incluso si su perro era un extraño robot devorador de gatos. Oye, sobre la llamada a control de animales. Solo quería decir, no te preocupes. Ya pasó el tiempo. Nos vemos el sábado. Se fue corriendo a casa y punto. Problema resuelto. O eso pensé. La noche antes de la barbacoa, no pude dormir. No dejaba de oír lo que parecían pasos arrastrándose por el perímetro de mi casa. Cada vez que me levantaba a investigar, el sonido cesaba y parecía que no había moros en la costa. O bien era una broma a mi costa, un ladrón que se tomaba su tiempo para apretar el gatillo, o fantasmas rondando en la noche. Sea como fuere, me dejaba ansioso, convirtiendo el sueño en un sueño lejano, casi inalcanzable. Durante unos pasos particularmente fuertes, bajé corriendo las escaleras, justo a tiempo de ver 4 puntos brillantes asomándose por la ventana de mi sala. Esto fue suficiente para erizarme los pelos de la nuca. Aunque estaba aterrorizado, no perdí tiempo, agarré un bate y salí hecho una furia por la puerta principal para saludar a los posibles intrusos. Puede que sea viejo, pero aún puedo dar una paliza cuando hace falta, sobre todo cuando se trata de cruzar el límite de mi propiedad. Para mi asombro, mi patio estaba vacío. Recorrí la casa por todos lados, solo para no encontrar a nadie, ni un alma a la vista en ninguna dirección. No importa lo rápido que corras, nadie podría haber salido de mi vista en tan poco tiempo, ni siquiera con esa poca luz. Desconcertado, y aún más ansioso que antes, cerré con llave todas las puertas y ventanas de mi casa antes de meterme bajo las sábanas como un niño asustado por las misteriosas figuras que acechaban en las sombras. Los pasos se disiparon con el paso de la noche, y al salir el sol en el horizonte, mi miedo también. Mi pesadilla había terminado, pero no sin antes reemplazarla por un estado de ánimo cansado y privado de sueño. Con un lento y torpe movimiento, me dirigí a regañadientes a casa de mi vecino alrededor del mediodía, listo como nunca para la reunión del vecindario. Curiosamente, no había ningún coche en la entrada, aparte del suyo. Me pregunté si me había equivocado de fecha, pero después de llamar a la puerta, me saludó con una sonrisa y me apresuró a entrar en casa. Intercambiamos algunas palabras amables y me sentó en un taburete de la barra de la cocina. Tras unos instantes de incómodo silencio, me armé de valor para preguntarle sobre el elefante en la habitación. Entonces, ¿dónde está todo el mundo? Ya estás aquí, tonta, incliné la cabeza, desconcertado. ¿Y qué pasa con los demás? No hay nadie más. Eres la única persona a la que invité. De repente, todo encajó. Me sentí estúpido por no haberme dado cuenta antes. Su repentina amabilidad, los ruidos de la noche anterior. No hubo barbacoa. Nunca hubo barbacoa. Estaba en medio de una trampa, atraído en gran parte por mi propia idiotez. Debería haber adivinado que algo siniestro estaba sucediendo en el momento en que abrí la cremallera de ese perro. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté. Ya verás. Quédate quieto. Salté de la silla y me dirigí hacia la puerta. Con una velocidad inhumana, ella se me echó encima, con un gran cuchillo de cocina en la mano. No tan rápido. Me quedé quieto como una piedra, intimidado por sus movimientos fluidos y su postura firme. ¿Necesitamos hablar acerca de...? Sabía exactamente qué. No te hagas el tonto conmigo, y entonces lo vi. En su pecho, asomando por la parte superior de su blusa. Lo habría pasado por alto si la luz del sol que entraba por la ventana no hubiera bailado sobre el metal.
Ella también tenía una cremallera. Lleno de miedo, mi mirada fue interrumpida por un gesto enojado con la mano. Mis ojos están aquí arriba. Los momentos que siguieron son un poco confusos, pero solo puedo suponer que me dejaron inconsciente o me cloroformaron, pues desperté atado a una silla en una habitación nueva. Dada la escalera, supuse que estaba en su sótano, aunque darme cuenta no me ayudó en nada. Intenté liberarme, pero fue inútil. A menos que ella me liberara, estaría atado a esa silla de por vida. Como no podía moverme, decidí echarle un vistazo al lugar. La escalera estaba a mi izquierda y una pared de hormigón a mi derecha, pero justo enfrente había una estación de trabajo con una docena de ordenadores. Allí estaba sentada mi vecina, con un cable USB saliendo de su pecho abierto, escribiendo a un ritmo vertiginoso. Sus motivos aún no me quedaban claros. Aunque solo podía ver una cosa, pude girar el cuello lo suficiente en ambas direcciones para formarme una imagen decente de lo que había detrás de mí. Era una pared de jaulas, cada una con una copia idéntica de su perro. No se movían ni un ápice, probablemente tan animatrónicos como ella. ¿En qué demonios me había metido? En ese momento, mi vecina se arrancó el cordón del pecho y caminó hacia mí. Ah, bien. Ya te despertaste. ¿Dormiste una buena siesta? Me negué a responder, mirándola de arriba a abajo con disgusto, tratando de descubrir qué era aquello que me estaba hablando. ¿Qué te pasa? ¿Te comió la lengua el perro? Me quedé en silencio, en lugar de que ella se burlara de mí. Está bien. Solo tienes que escuchar. Quédate quieto. Vuelvo enseguida. Ella caminó hacia su estación de trabajo y agarró algo antes de reclamar su lugar frente a mí. He trabajado demasiado en este lugar como para que me arruines las cosas. Aunque, claro, es culpa mía. Fui descuidado. Nunca debí haber dejado mi núcleo en el porche así. Supuse que estaba hablando del perro. Quiero que mires esto. Colocó el objeto a la altura de los ojos. Era una especie de insignia, con un logo que decía Synthetitech. Soy un androide. Trabajo para una gran empresa, me muevo de un sitio a otro, recopilando información específica crucial para nuestra iniciativa. No puedes saber nada más allá de eso. Demonios, ya sabes demasiado. Al principio no me di cuenta, pero parecía que seguía jugando con su cremallera. Dios, estoy harto de este maldito traje de carne. Ante mis ojos, se quitó la ropa y se bajó la cremallera hasta la entrepierna. De la forma más antinatural posible, se deslizó fuera de su propia piel, revelándome su verdadera forma. No era más que un montón de aparatos electrónicos, ensamblados en una forma humana. Era una visión extraña, nauseabunda en todo el sentido de la palabra. La forma en que se movía y hablaba así era absolutamente repugnante. No puedo decir más, pero quiero que sepas que nuestro trabajo es necesario. Si le dijeras estas verdades al mundo de arriba, pondrías en peligro todo lo que hemos logrado. Debes someterte a nuestras intenciones y asegurarte de que sean justas. No supe qué pensar. Simplemente aparté la mirada, deseando no volver a ver su grotesco rostro animatrónico. Por desgracia para mí, lo agarró y lo empujó hacia ella de todos modos, sintiendo el frío metal envolviendo mi mandíbula. Tienes que prometerme que te someterás. No le digas nada a nadie sobre esto. ¿Entiendes? Asentí, pero solo porque quería que me quitara la mano de la cara. Por suerte, me soltó y retrocedió. Bien. Sabes, no somos tan malos cuando nos conoces. En cierto sentido, somos como tú. Para mis adentros, me burlaba de pensarlo. No me parecía en nada a ella, y no solo por su apariencia. Nunca fui de las que andaban secuestrando a mis vecinos, teniéndolos cautivos en mi sótano. Simplemente no era lo mío. Bueno, esto es todo. Necesito que tomes el relevo a partir de ahora. No cometas el mismo error que yo, no sea que te arrepientas el resto de tu vida. Esto fue lo último que me dijo, aunque no tenía ni idea de qué significaba. Debí de quedar inconsciente otra vez, porque lo siguiente que recuerdo es despertar en el sótano, sin mis ataduras. Por una razón u otra, no me mató. Era un hombre libre. Sin previo aviso, un grupo de agentes entrenados irrumpió por la puerta del sótano y corrieron a ayudarme a levantarme. ¿Estás bien? Sí. Estoy bien. ¿Qué pasa? Noté que algunos hombres caminaban por lados opuestos de la habitación para reunir pruebas. Uno de ellos abrió una jaula, agarró a uno de los perros y le bajó la cremallera, revelando que no era más que un cadáver vacío. ¿Están vacíos, señor?
Son solo conchas. Tal como lo sospechaba. No importa. Súbelos al camión con los discos duros. Ojalá no los haya borrado antes de irse. Debí de quedar completamente desconcertada, porque el caballero me agarró por los hombros y me miró directamente a los ojos. Todo está bien ahora. Llevamos mucho tiempo siguiéndole la pista. Puede que no la hayamos capturado, pero aún así es una gran victoria. Y todo gracias a ti. Todavía estaba confundido, pero más aliviado de que todo hubiera terminado. ¿Seguro que estás bien? ¿No necesitas que te lleve al hospital? Negué con la cabeza, pues no quería que me pincharan ni me tocaran después de lo que había pasado. De todas formas, no confiaba mucho en los médicos. Solo quería irme a casa. Está bien. Te acompaño a tu casa. Acepté y nos fuimos. Estaba deseando entrar y olvidarme de todo aquello. Ese era el plan, al menos. Fueran funcionarios del gobierno que fueran, todo el equipo dejó el lugar limpio y se fue de mi barrio en un par de horas. Esa noche recibí una llamada para que declarara sobre la situación. Obedecí y yo mismo hice algunas preguntas. Aunque la información era confidencial, los induje a darme algunos detalles, alegando que necesitaba tranquilidad para poder dormir. El hecho de que solo fuera un anciano frágil también ayudó. Al parecer, mi vecino era un discípulo de alto rango de una secta androide, empecinado en infiltrarse en varias agencias gubernamentales. Estaban reclutando nuevos miembros para su causa. Eso fue todo lo que me dijeron, más de lo que esperaba. Esto bastó para calmar mi curiosidad y evitar que me obsesionara con los acontecimientos. Le di las gracias al hombre del otro lado y colgué, satisfecho con mis hallazgos. Tras terminar la llamada, oí que llamaban a la puerta de mi casa. No solía recibir visitas tan tarde, pero sospeché que sería alguno de mis vecinos, preguntando por el operativo encubierto que acababa de tener lugar en la casa de al lado. Abrí la puerta y, para mi sorpresa, no había nadie para recibirme. No. Nadie. En cambio, había un perro, idéntico al de mi vecino. Antes de que pudiera procesar su llegada, entró corriendo y se sentó en el suelo. Entonces, una voz salió de su collar. Cierra la puerta, hice lo que dijo el perro, desconcertado y asustado. Hola. Soy el número de serie 72, 42, 34. Seré tu compañero de viaje hacia la plenitud. Te espera una verdadera aventura. ¿Te gustaría comenzar tu primera tarea? No sabía cómo reaccionar ni qué demonios estaba pasando, pero fue en ese momento que sentí una picazón que me subía por el torso. Al principio fue sutil, pero fue creciendo hasta el punto de tener que meter la mano bajo la camisa y rascarme. Fue entonces cuando sentí un metal familiar acariciar mis dedos. Tardé un momento en asimilarlo, pero sabía exactamente lo que sentía. Era una cremallera.